Vamos a pelearnos con este circuito que tenemos aquí. Es el circuito más difícil que tenéis en vuestro libro, así que me parece un buen ejemplo para empezar a torturaros con circuitos eléctricos vía vídeo. Vamos allá. Arrancamos. Miramos bien este circuito de aquí. Lo miramos con detenimiento. Tenemos aquí una fuente de alimentación, una pila, lo que sea, que nos está dando 10 voltios. Ahí lo tengo. Venga, tengo estos 10 voltios de aquí. La intensidad en este circuito va a circular por aquí, ¿no? Toda la electricidad sale por aquí, sube por aquí, muy bien, va por aquí, pasa por esta resistencia y luego aquí la resistencia en este nudo de aquí, perdón, la intensidad de este nudo de aquí se va a desviar por tres caminos. Por aquí y por aquí. Lo que está claro es que toda la intensidad que llegue por aquí se nos va a desviar una parte por aquí, una parte por aquí, una parte por aquí. Aquí va una parte, aquí va una parte, muy bien. Y aquí en este nudo, después de pasar por todas estas resistencias de aquí, se van a volver a unir, ¿no? Se van a volver a unir y la suma de estas intensidades necesariamente nos va a volver a dar la intensidad total, ¿no? La intensidad total, todos los electrones que están dando vueltas por este circuito van a pasar por esta última resistencia y al final se va a completar el circuito. Muy bien, para calcular esta intensidad, recordar, nuestro objetivo es calcularlo todo, vamos a calcularlo todo, la intensidad que circula por todo el circuito, las caídas de potencial, lo vamos a calcular todo, ¿vale? Para calcular esta intensidad, a mí no me queda otra que primero acudir a nuestra fórmula K, ¿no? Nuestra superfórmula que es intensidad es igual a voltaje partido por resistencia. Pero para resolver esto, resulta que yo tendré que transformar todo el circuito en una resistencia equivalente. Yo tengo que transformar todo el circuito en otro circuito más sencillo, simplemente con una única resistencia, ¿de acuerdo? Y esa resistencia tiene que ser la resistencia equivalente a todo el circuito. Pues nos ponemos manos a la obra. Vamos a ver cómo conseguimos esto. Vamos a pensar un poquito. A ver, arrancamos. Lo primero que yo veo es que estas dos resistencias de aquí, ¿vale? Estas dos resistencias de aquí, esta, la R3, la han llamado R3, y la R4, ¿vale? Están conectadas en serie. Así que yo las podré sumar y unir en una única resistencia. Y tendré una resistencia aquí en medio. Luego, ¿qué va a pasar? Que estas dos resistencias unidas con esta resistencia de aquí y con esta resistencia de aquí forman este conjunto, ¿no? Forman todo este conjunto aquí, que serán tres resistencias colocadas en paralelo. ¿De acuerdo? Las podré juntar en una sola. Y una vez haya juntado estas resistencias que tengo aquí, este conjunto de cuatro resistencias, en una sola, tendré, lo voy a hacer en lila, esta resistencia de aquí, la resultante de toda esta fiesta, ¿vale? Y luego esta resistencia de aquí, que podré sumar para conseguir la resistencia equivalente que estamos buscando. Vamos a hacerlo paso a paso. Venga, vamos a hacerlo paso a paso. Empezamos con la resistencia 3 y 4. Vamos a buscar una resistencia equivalente, ¿vale? Vamos a buscar una resistencia equivalente a estas dos resistencias que tenemos ahí. En efecto, esto va a ser muy fácil, ¿no? Porque yo tengo dos resistencias conectadas en serie y esto va a ser equivalente a una única resistencia. ¿De acuerdo? La resistencia 3, que vale 1 kilo ohmio, 1 kilo ohmio, y la resistencia 4, que vale 9 kilo ohmios, ¿vale? Se van a unir en una única resistencia que voy a llamar resistencia 3, 4, ¿no? Muy bien, ¿cómo se unen resistencias que están en serie? Simplemente sumar la resistencia. Sumar la resistencia 3 y sumar la resistencia 4. Esto es una operación muy, muy fácil porque es 1 más 9. El equivalente a la resistencia, a esta resistencia de 3 y 4, la resistencia equivalente a esas va a ser una resistencia de 10 kilo ohmios, ¿vale? Fantástico. Primer paso, no nos ha costado nada, lo hemos hecho en 2 patadas, ¿no? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es buscar algo que resuelva este conjunto que he pintado en azul, ¿no? Que lo voy a ver si aquí me va a caber, ¿no? Ahora lo que voy a tener es esas resistencias del conjunto azul, que son la resistencia de arriba del todo, que es la resistencia 2, y vale 5 kilo ohmios, ¿vale? En el centro no tendré dos resistencias porque la he sustituido por una,
¿de acuerdo? Tendré esta resistencia nueva que he calculado con 10 kilo ohmios. Perfecto. Y luego, por la parte inferior del esquema, me pasa otra resistencia, ¿no? En este caso es la resistencia 5, que tiene también 10 kilo ohmios, ¿vale? Muy bien, pues toda esta fiesta de aquí, yo la voy a cambiar por una única resistencia, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo están conectadas estas resistencias? Estas resistencias están conectadas en paralelo. Entonces yo no empleo esta metodología para unirlas, sino que yo, para buscar, todo esto lo hago aquí abajo que voy a tener más sitio, para buscar la resistencia 2, 3, 4, 5, esta resistencia aquí, ¿no? La resistencia equivalente a toda esta fiesta de aquí, la resistencia 2, 3, 4, 5, yo lo tengo que sumar de la siguiente manera. El inverso de la resistencia es igual, en este caso, al inverso de la resistencia 2 más el inverso de esta resistencia de aquí, la resistencia 3, 4, y más el inverso de la resistencia 5. Inverso de la resistencia 5. Fantástico, esta es una operación que va a ser muy sencilla, vais a ver, porque 1 partido R2, recordad, R2 es, aparte de un personaje de las galaxias, es esta resistencia de aquí, 1 partido 5, más la resistencia que estamos escribiendo ahora en verde, 1 partido 10, más esta última resistencia, 1 partido 10, ¿no? Los inversos, ¿no? Para sumar resistencias que están en paralelos, el inverso de la resistencia equivalente es la suma de los inversos de las resistencias. Bueno, esta es una operación muy fácil de hacer, ni siquiera voy a sacar la calculadora, porque 1 partido 5 es 0,2, más 1 partido 10 es 0,1, más 1 partido 10 es 0,1, ¿vale? 0,2 más 0,1 más 0,1, esto da 0,4, ¿vale? ¿Hemos encontrado la resistencia? No, ojito, esto no es la resistencia, es el inverso de la resistencia, ¿de acuerdo? La resistencia que estamos buscando, 2, 3, 4, 5, es el inverso de este número, es 1 partido 0,4. Esto, ahora igual vais a flipar un poco, pero os informo que esto es 10 partido entre 4 y que esto da 2,5. Estamos trabajando en kilo ohmios, ¿vale? Por lo tanto, ya tengo la resistencia equivalente. Ya tengo la resistencia equivalente a todo este jaleo que tengo aquí, ¿vale? Todo esto de aquí me vale 2,5 kilo ohmios. Sé que habéis flipado un poco, así que voy a sacar la calculadora, ¿vale? Saco la calculadora. Como no me creéis, estoy seguro que todo esto de aquí habéis flipado un poco, voy a hacerlo con la calculadora, ¿vale? Voy a hacerlo todo desde aquí, ¿vale? Lo voy a hacer con la calculadora. Vuelve calculadora, ahí lo tengo. Venga, 1 dividido 5 más 1 dividido 10 más 1 dividido 10 igual, perdón, me he vuelto loco, aquí me he equivocado, esto es un más. Delete más. Otra vez me equivoco. Delete más. Ahí estamos. Igual 0,4. ¿Lo veis? 1 dividido 5, 1 dividido 10, 1 dividido 10, 0,4. El inverso de 0,4, eso lo hacemos con esta teclita de aquí. El inverso de la respuesta anterior, igual 2,5. ¿Veis? No os he engañado. Todo cuadra. Muy bien. Estamos a punto de rematar la faena y cortaremos el vídeo porque evidentemente esto va a quedar muy largo y lo resolveremos en un par de vídeos. Vamos a rematar la faena. Aquí, a ver un momentito cómo lo hago. Un segundito. Cojo esto de aquí. Un momentito. Otra vez. Cojo esto de aquí. Cojo el esquema entero. Lo voy a copiar. Y lo voy a poner aquí abajo. Y vamos a hacer scroll y vamos a seguir trabajando. ¿Vale? Ahí estamos. Venga, muy bien. Recordad, hemos sustituido toda esta fiesta de aquí, ¿vale? Todo esto lo hemos eliminado, lo hemos sustituido por una única resistencia, ¿vale? Por una única resistencia que vale R2, 3, 4, 5, vale 2,5 ohmios, ¿vale? Pues ahora ya estamos a punto de rematar la faena, porque esta resistencia de aquí, la R1,
esta resistencia de aquí, la R6 y la resistencia que sustituye a todas estas resistencias de aquí están conectadas en serie, por lo tanto calcular la resistencia equivalente es súper fácil. La resistencia equivalente a todas las resistencias es la resistencia 1 más esta resistencia 2, 3, 4, 5 y más la resistencia 6. Muy bien. ¿Cuánto va a dar esto? Resistencia 1, 10 kilovatios. Perdón, 10 kilovatios, 10 kiloohmios. Más la resistencia, esta de aquí en medio que vale 2,5 kiloohmios, más la última resistencia que vale 20 kiloohmios. Por tanto, la resistencia equivalente va a valer 10 más 20, 30 más 2,5, 32,5 kiloohmios. Fantástico. Hemos buscado y hemos encontrado la resistencia equivalente. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es desandar el camino para calcular la intensidad que circula por todo el circuito y las caídas de potencial que tienen cada una de las resistencias.